Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, chicos, nuevamente. Para los que recién se incorporan, mi nombre es Juan Asto. Yo soy el profesor que va a tener a cargo con ustedes el curso de redes de voz, tanto lo que es teoría como laboratorio, ¿no? Como les explicaba a restos de compañeros que se conectaron un tanto más antes, bueno, yo tengo ya varios años de experiencia en lo que son servicios de telefonía IP, redes de voz, tanto a nivel de enterprise como a nivel de carrier class, ¿no? También conozco bastante lo que son servicios de colaboración y también data center, ¿no? En Cibertech enseño los cursos de red de voz, colaboración, redes convergentes, ethical hacking, seguridad informática y security y VMware, ¿no? Parte de mi resumen de mi experiencia profesional, yo he trabajado en empresas de diferentes rubros, ¿no? Ligados a la parte de tecnología en mi posición, ¿no? Entonces, basándonos en ellos, vamos a tratar de llevar el curso de una forma eh, que tengamos enlazado lo que es la teoría con la práctica, ¿no? El curso de redes de voz, para lo que tiene el currículo en Cibertech, está basado en lo que es netamente el desarrollo de conceptos de lo que es la red de voz de telefonía IP como tal, y en la parte práctica enfoca todo lo que es la aplicación de esos conceptos a través de la central telefónica Asterix, que seguramente algunos han escuchado. Entonces, Asterix es una solución de telefonía IP de software libre, es decir, que no tiene costo, que es un código abierto, código fuente abierto, y a su vez también tiene diferentes versiones que vamos a trabajar, ¿no? Las versiones que vamos a trabajar acá en el laboratorio es tanto la de Asterix puro, como la de Isabel PB, que es un appliance con todo el software de Asterix en base, pero con diferentes features que va a permitir en realidad hacer una administración, instalación, gestión mucho más sencilla, ¿no? Entonces, lo que le quería comentar era un tema. Veo que la disposición de las clases están dispuestas con primero las primeras horas de laboratorio y las últimas horas son teoría. Entonces quería proponerles si podríamos manejar de repente la primera hora y media como teoría, ¿no? O sea, de 7 a 9, perdón, a 8:30 como teoría. Tomamos un receso de unos 20 minutos aproximadamente para que ustedes cenen, tomen un lonche, vayan al baño, lo que fuese. Y estaríamos comenzando nuevamente a más tardar desde las 8:50 o 9 o más laboratorio, y estaríamos terminando a las 10:45 aproximadamente, ¿no? El laboratorio. No sé si ustedes están de acuerdo con ello o tienen algún comentario, ¿no? Igual sí, porque en realidad inicialmente este, deberías llevar una teoría, ¿no? El concepto debes aplicarlo ya dentro del laboratorio, ¿no? Sino que la disposición seguramente del laboratorio de esta forma, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, yo entiendo que la disposición del laboratorio ha sido así para que ustedes puedan acceder a máquinas remotas, ¿ya? Entonces, acá yo tengo una consulta a ustedes. El laboratorio de redes de voz en realidad no exige muchos recursos de CPU, de equipamiento, ¿ya? Porque es una máquina virtual que no requiere tantas capacidades en realidad. Entonces quería consultar con ustedes si ustedes lo pueden realizar en su propio equipamiento o en realidad ustedes requieren hacerlo en el laboratorio remoto, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener que usar una conexión remota, van a tener que remotear una máquina y en realidad va a ser un poco más tedioso para ustedes, ¿no? Este, entonces eso lo vamos a ver hoy en la experiencia de laboratorio, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a trabajar lo que es el concepto inicial y vamos a instalar una central que se llama Isabel, ¿no? En la siguiente parte. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, basándonos en ellos, vamos a ver acá un tema. Vamos a comenzar a trabajar acá ¿Pueden ver la pantalla? Supongo que sí, ¿de acuerdo? Entonces acá en el Blackboard Collaborate, que ustedes pueden ver aquí, en la página principal, ¿no? Ustedes tienen acá, vamos a llevarlo a este lado de acá. En el Blackboard Collaborate, ¿de acuerdo? Sí, acá en la página de Blackboard, ustedes pueden ver la parte de la página principal, ¿no? En la información general del curso, ustedes acá van a tener la información, ¿no? El sílabo, el manual
y la guía de actividades académicas del curso, ¿no? Entonces, vamos a comenzar reflexionando referente al sílabus, ¿no? Al sílabus del curso, ¿no? Entonces, el sílabus del curso, en realidad, para este año 2020, lo que es el curso de redes de voz, ustedes van a tener lo siguiente: 2 horas teóricas y 3 de laboratorio, ¿no? Después, no se preocupen, chicos, poco a poco vamos a ir trabajando el tema de la implementación, de los paquetes que ustedes deben tener para que puedan ir trabajando en laboratorio, ¿no? Entonces, en esta parte de acá, el sílabo que tenemos hoy para este ciclo es el siguiente, ¿no? La parte de redes de voz, como le dije, se centra netamente en los conceptos de telefonía, primero inicialmente tradicional, para pasar posteriormente a lo que es la telefonía IP, y, ¿no? y el resto de funcionalidades, y posterior a ello indica ya lo que es la parte de laboratorio, ¿no? La parte de laboratorio, y la parte de laboratorio está basada en lo que es una implementación de una central telefónica Asterix, ¿no? Es una central telefónica en software libre, que no tenemos un costo de licencia, ¿no? Y si nos da el tiempo más adelante, todavía vamos a tratar de hacer una integración de una central Cisco con Asterix para poder ver algunas pruebas, ¿no? Incluso un laboratorio en lo posible de lo que es una alta disponibilidad también que no está incluido dentro del roadmap de laboratorios, ¿no? Entonces, estos son los temas a tratar. En la primera parte, los temas a tratar son los siguientes, ¿no? Introducción a la arquitectura de telefonía analógica y digital, que son los conceptos básicos de telefonía, una arquitectura de comunicaciones y telefonía tradicional, ¿no? Esos van a ser los dos primeros temas, ¿no? Los primeros temas conceptuales, ¿no? De las 2 primeras semanas, teoría, ¿no? Y pasando finalmente a lo que es el plan de numeración y entes reguladores en el Perú, para lo que son los servicios de telefonía a nivel de comunicaciones y cómo se regula dentro de nuestro país, ¿no? Un concepto, esa es toda la parte de un concepto básico, ¿no? Un concepto básico conceptual de lo que es la telefonía como concepto. En la parte de laboratorio, indica acá lo siguiente: ustedes tienen la introducción de la configuración de Asterix y Elastix, ¿no? Entonces le piden instalar Asterix, ¿no? Asterix puro, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte de acá nosotros vamos a cambiar un poco la situación que se viene en nuestro laboratorio, porque ustedes normalmente, eh, o en este ciclo, ustedes recién están manejando el sistema operativo Linux. Entonces es probable que alguno de ustedes ya cuente con conocimientos ya un poco más avanzados de Linux y pueda manejar lo que es edición de ficheros, ejecución de scripts, comandos, instalación de paquetes, ¿no? Pero entiendo que el resto de sus compañeros, o la gran mayoría de esta aula, no cuentan con los conceptos básicos de lo que es Linux, o en todo caso recién los están adquiriendo como parte de la currícula de la carrera. Entonces, comenzar con la parte de implementación de Asterix puro, necesita un conocimiento de Linux un tanto más, digámosle, un poco más avanzado para que sea rápido y de fácil comprensión. Si lo hacemos de manera inicial con ello, muchos de ustedes probablemente no van a comprender bien lo que están realizando y no van a aprovechar bien la experiencia. Entonces, lo que yo le planteo, y también lo llevé en el ciclo pasado y resultó muy bueno con el resto de compañeros, es de que la parte de instalación de Asterix puro lo pasábamos al final del curso, que realmente eran las 2 o 3 últimas sesiones, ya que a esa altura ustedes ya conocían mejor el sistema operativo Linux, conocen mejor los comandos, saben cómo ejecutar un script, saben cómo instalar paquetes. Entonces, esta parte va a ser mucho más llevadera y van a aprovecharla mucho mejor, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esa parte la vamos a trabajar así. Vamos a comenzar hoy realmente trabajando con Isabel PBX. Después, en la segunda parte de teoría, entiendo que hasta esta parte de acá vendría la evaluación, el caso teórico, el caso laboratorio 1, ¿no? Viene la unidad de teoría, que es la introducción a la arquitectura VoIP. Netamente aquí sí vamos a trabajar de lo que son protocolos de voz sobre IP, la parte de lo que es la introducción a VoIP, los protocolos SIP, H323, IX2, que es un protocolo de RTP de audio y de video, los códecs que se utilizan en las comunicaciones de voz sobre IP. Por ejemplo, acá está el tema de los códecs G711, G729, y con ello ustedes van a poder conectar mucho más, conocer mejor el tema en la voz IP cuando se utiliza en una LAN, en una WAN, por ejemplo, la arquitectura de los gateways de voz, para qué sirve un gateway de voz, para qué sirve una central IP, cómo se interconectan, por ejemplo, ¿no?
Esa parte va a ser importante. Y después está el tema del diseño de una red de voz sobre IP. Entonces, ok, chicos, mil disculpas por la interrupción. He tenido un problema ahí de corte del internet. Ya, he tenido fallas desde el día de hoy, ya lo reporté, pero bueno, aún no se ha solucionado. Así que estoy teniendo algunos cortes. Ahí mis disculpas, por favor, por la interrupción. Bueno, entonces, continuando con lo que le venía explicando, entonces, el tema de la parte de lo que es conocimientos de introducción a VoIP. Luego en la parte de laboratorio ya vamos a trabajar con Isabel, vamos a hacer configuración de extensiones, configuración de troncales entre centrales, ¿no? Con zip, configuración de la ruta saliente para salir hacia la PCTN, ¿no? En este caso a través de una troncal zip, ¿no? Configurar una ruta entrante, interconectar vía troncal zip dos centrales Elastic, ¿sí? O Isabel en este caso. Para la parte 3 lo que vamos a realizar nosotros es, en esta etapa, nosotros vamos a configurar lo que es una solución, explicar las funcionalidades de las centrales telefónicas, ¿no? Funcionalidades básicas como lo que es la conferencia, como es el tema de un IVR, perdón, una mensajería unificada, buzones de voz, grabaciones, registro de llamadas, los famosos CDRs. En la parte de lo que son funcionalidades avanzadas, vamos a ver lo que es el manejo de CTI, CRM, un IVR básico y avanzado, aplicaciones de call center. Vamos a tratar de implementar un call center también. Es un laboratorio que no logramos realizar el ciclo pasado, pero sería importante que hoy, en este ciclo, podamos implementarlo, ¿no? Entonces,
Y bueno, en la parte de laboratorio vamos a realizar toda la parte de configuración de funcionalidades básicas, vamos a configurar un buzón de voz, vamos a configurar grabaciones de llamadas, transferencias de llamadas, funciones de no molestar, vamos a hacer una configuración de una sala de conferencia, ¿no? Etcétera. Y también vamos a hacer la parte de configuración de un IVR básico, ¿no? Y por último, en la unidad 4, ya es la parte conceptual, lo que es calidad de servicio en VoIP, lo que son seguridad y fundamentos de seguridad. Y en el tema de laboratorio, acá implica lo que es una implementación de seguridad, ¿no? Hay una actividad que vamos a realizar y también vamos a realizar como parte de lo que es seguridad, vamos a hacer un ataque, ¿no? Un ataque, una simulación de ataque hacia una central telefónica desde una herramienta que se llama Kali Linux, que es un software para hacer ethical hacking, y vamos a validar cómo se comporta una central cuando se realiza un ataque de negación de servicio, ¿no? Entonces, esa parte también la vamos a realizar, ya es prácticamente casi uno de los penúltimos laboratorios, porque cuando llegamos acá viene ya la parte de implementación de Asterix puro, ¿no? Entonces, hasta aquí llegaría el alcance de este curso para el ciclo, para este presente ciclo, ¿no? Entonces, en realidad son bastantes conceptos, ¿no? Bastantes conceptos. Y bueno, sí, como dice su compañero, sí, en este curso hay proyecto, hay un proyecto en realidad. Justamente acá quería consultar con ustedes en esta etapa, ¿sí? Podríamos trabajar lo que es trabajos grupales, porque veo que somos bastantes acá en el aula, somos varias personas, son un total de 28 alumnos, bueno, conmigo 29, y trabajar en grupo. No sé si ustedes ya han venido trabajando en grupo ya en anteriores, en el ciclo pasado, ¿no? Trabajos en grupo y ustedes puedan ya realizar una sustentación, ¿no? Vamos a trabajarlo a nivel de proyecto conceptual y un caso práctico, ¿ya? Porque implementar una solución o un proyecto como tal va a ser un tanto complicado por el tema de la facilidad de acceso, los recursos que puedan tener de repente en casa, y ya que todos estamos en una situación de trabajo remoto, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que ustedes puedan trabajar en un grupo y, y bueno, en base a ello ustedes puedan, en base a los temas que yo les voy a indicar, ustedes puedan escoger, armar sus grupos, ¿ya? Entonces, al final del área de laboratorio vamos a quedar para que ustedes puedan armar sus grupos, ¿no? Un grupo de no más de 3 personas, creo que estaría bien, ¿ya? Y con eso ustedes puedan conversar. A lo que hemos explicado hasta el momento, ¿alguno de ustedes tiene alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? Profesor, una pregunta. Me he conectado a la VPN, el lag es horrible, el ping es muy alto. Ahora, ¿hay por lo menos algún link para yo poder tener mi máquina virtual local y poder hacer mis trabajos? Y aparte soy reingresante, no conozco a nadie. Y se Sí, me decía complicado por mi trabajo hacer grupos. ok, de acuerdo. Sí, mire, entonces, mire muchachos, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Normalmente para la conexión hacia la VPN, primero que van ustedes a notar probablemente un tanto de mucha latencia en ello, van a tener problemas para remotear la máquina. Lo ideal, de ser posible, es que ustedes trabajen en sus propios equipos, ¿no? Las herramientas que utilizamos son free, no hay un costo de licencia, las pueden descargar. Ahora les voy a compartir una ruta donde está todo el material del curso, ¿no? Están los ISOs, ¿no? Están los ISOs, están las herramientas, y ustedes lo van a poder descargar en casa, ¿no? Está todo ahí, ¿no, chicos? Entonces, bueno, lo voy a dejar compartir. Está compartida en realidad la ruta. Voy a compartirlo por acá. Está en. A ver, un instante, por favor, chicos. Sí, Estefano. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo una consulta. ¿El sistema operativo Linux también se puede utilizar otro como Parrot? Eh, Parrot también es una distribución que también permite hacer ethical hacking, ¿no? En realidad, ¿no? En realidad se le llama, a esa opción se le llama pen testing, ¿no? Un test de penetración. Entonces, Parrot es una herramienta que permite hacerlo también, ¿no? Pero eso ya es para la parte de seguridad, ¿no? Perfecto. No es para esta etapa de que estamos trabajando inicialmente, ¿no?
Eso lo vamos a ver al final en un laboratorio, ¿no? Yo le voy a indicar qué máquina descargar, cómo hacer para plantear el escenario y hacer la experiencia en laboratorio, ¿no? Un instante, chicos, me permite por favor un instante mientras les subo la información, material del curso. Ya, chicos, discúlpenme. Bueno, ya, si se vuelve a presentar un entrecorte, voy a tener que conectarme por una conexión distinta, ¿ya? Ya, chicos, entonces, bueno, a ver, vamos a compartir la ruta en este momento para que ustedes puedan acceder. Ya. A ver, chicos, acá. ¿En el link que está ahí? ¿Queda juntado? Sí, ya, de acuerdo. En ese link que ustedes ven ahí, acá está documentos dentro de redes de voz, ¿no? Está lo que son el material del curso, ¿no? Todo lo que son bueno, acá hay manual, hay un sílabus, ¿no? Yo lo voy actualizando igual en el transcurso del ciclo, está la parte de recursos del curso, ¿no? Está lo que es la solución está el ISO de CentOS, el ISO de Isabel, este es el ISO, el último ISO del 2020, ¿no? El ISO de Isabel 4, acá hay un RPM que hay que instalar más adelante, está la máquina virtual de Asterisk.vdi, que es esa máquina virtual que está aquí, 8.93 gigas, que ustedes lo pueden descargar también para cargarlo en VirtualBox. Y está un softphone que es iBeam, ¿no? Un softphone también que vamos a utilizar nosotros en el transcurso de las clases, ¿no? Entonces, después, ¿qué más tienen acá en esta carpeta? Tienen lo que es teoría, tienen lo que es la parte de algunas sesiones de video que pude grabar porque lo tuve que hacer en Teams, ¿no? Por problemas con el Blackboard.
Y acá unos audios que también vamos a modificar, a cambiar, ¿no? Que han quedado aquí de las sesiones anteriores. Entonces acá ustedes pueden explorar que hay bastante material. Igual voy actualizando este material para que ustedes puedan eh, tener acceso a estos documentos. ¿De acuerdo? Entonces, listo, chicos. Entonces, con esta iniciación vamos a comenzar con la clase de hoy para ya iniciar, ¿de acuerdo? Y comenzar directamente lo que es el ciclo de 2022, ¿no? Ok, entonces tenemos acá lo que es la parte ya de teoría del curso, ¿de acuerdo? Tenemos lo que es red, la primera unidad, la segunda unidad, la tercera y cuarta, y hemos visto exactamente la introducción y fundamentos de telefonía tradicional, la unidad 1, introducción y arquitectura de voz o IP, funcionalidades de central telefónica, calidad de servicio QoS y seguridad en redes de voz, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos teniendo para este ciclo. Bueno, la unidad 1, la unidad 2, 3 y 4 ya lo hemos visto en el desarrollo del sílabus, ¿no? Ustedes van a poder revisarlo también en los documentos. Toda esta información se encuentra cargada en Blackboard, ¿no? Pueden acceder ustedes a esta información. Entonces comenzamos la parte 1. Entonces, la primera parte trata de lo que son las redes de telecomunicaciones. Profesor, ¿qué es una red de telecomunicación? Entonces, ustedes pueden llevarlo de diferentes maneras, ¿no? La red de telecomunicaciones, en realidad, a nosotros nos permite, comunicar dos sistemas, ¿no? Basado en el concepto de la comunicación del lenguaje como tal, ¿no? Entonces, el lenguaje, ¿cómo se genera? A través de un sistema de origen, ¿no? De parte de acá vamos a manejarlo, ¿no? Este es el sistema de origen y este es el sistema de destino, ¿no? Debe tener una fuente que genera la comunicación, ¿de acuerdo? La fuente llega a un transmisor, y el transmisor, ¿qué es lo que hace? Permite que esta fuente viaje por el sistema de transmisión, que puede ser una fibra óptica, que puede ser, por ejemplo, un medio inalámbrico, un enlace de microondas, un enlace Ethernet de cobre, etcétera, ¿no? Un par de cobre en el caso para telefonía tradicional. Este es receptor que recibe la señal, que la puede desempaquetar, que la puede transformar para que el destino pueda entender esa transmisión que se ha transmitido por acá, ¿no? Entonces, todo esto acá viaja, lo que viaja realmente es una señal, ¿no? Lo que viaja es una señal. Esta señal de acá, esta señal es la que viaja por el medio de transmisión y llega hacia el destino, y el destino quien puede interpretar esa señal. Lógicamente que en los pases esta señal va cambiando de forma, ¿no? Puede tener una señal de origen, pasa a ser modulada, puede ser codificada, puede ser encriptada en algunos casos, y después se desencripta, puede ser demodulada y decodificada para que pueda ser entendida por el destino, ¿no? Esa es una red de telecomunicaciones. Entonces, ahora, ¿cuáles son los elementos de un sistema de telecomunicaciones? ¿De acuerdo? Tiene la parte de la fuente, el origen, ¿no? Quien genera la comunicación. Puede ser, por ejemplo, un teléfono que está enviando una señal de voz, de audio, ¿de acuerdo? Tiene un traductor de entrada. Ese traductor de entrada sería, por ejemplo, el fono, el auricular, ¿no? Y la voz que yo estoy hablando, que se está reproduciendo, la convierte en una señal eléctrica, ¿no? Entonces, esa señal eléctrica, ¿de acuerdo? Que es acá, pasa a un transmisor, esta señal de entrada, ¿no? Este transmisor lo que hace normalmente es a esta señal la modula. ¿La modula para qué? Para que pueda viajar a través del canal de transmisión, porque yo no puedo mandar un pulso eléctrico directamente por cualquier medio de transmisión, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es modularla para que la señal pueda viajar a través del medio de transmisión. En el caso que fuese una fibra óptica, no viajaría electricidad, tendría que transformarlo, por ejemplo, a luz, ¿no? Entonces, otro tipo de transmisión. Si quiero yo enviarlo a través de una red que es inalámbrica, a través de un enlace de microondas, entonces la señal tiene que cambiar, no va a pasar a ser eléctrica, sino una señal electromagnética. Entonces, esto va a cambiar definitivamente en base también al canal de transmisión. Entonces, esta señal va a llegar a un receptor en el otro extremo, y a esta señal va a hacer, la va a demodular, o la va a decodificar, o la va a desencriptar, y la va a enviar a un traductor de salida. Si es una llamada, por ejemplo, si la señal es una llamada, una señal de voz, de audio, acá está el micrófono que capta, y acá estará un parlante o un auricular que permite al destino escuchar esa información, que es la propia voz, ¿no? Entonces, la fuente de información comunica acá, genera los mensajes, el traductor de entrada convierte los mensajes en una señal eléctrica, como indica acá,
el canal de transmisión traslada la señal de un lugar a otro, ¿no? El canal de transmisión, ¿no? Y lógicamente la adiciona ruido, ¿no? Porque no hay ningún medio libre de ruido, ¿no? Incluso hasta la fibra óptica, que es el medio más eficiente para transmitir una señal, le agrega igual, más que ruido, le agrega atenuación, ¿no? La señal se atenúa y por lo tanto necesitaría repetidores cada cierto tramo, ¿no? El receptor recupera la señal deseada en el medio de transmisión, ¿no? Y el traductor convierte la señal en mensajes, que después la fuente de destino al receptor final de los mensajes. Es un sistema básico, un concepto básico de lo que es un sistema de telecomunicación. Pues ahora esto lo pasamos, este concepto que vimos acá, lo vamos a pasar ahora a lo que es un concepto de telefonía, ¿no? Un sistema de telefonía. Entonces yo acá tengo el emisor, que lo que genera es su voz, ¿de acuerdo? Lo que genera es su voz. Esta voz que está acá ingresa por este micrófono que tiene acá este teléfono, no el fono como tal, ingresa por acá y este equipo es el transductor. A esta voz, a esta señal de voz, ¿qué hace? La convierte en un pulso eléctrico, ¿de acuerdo? En una señal eléctrica. Esa señal eléctrica viaja por las líneas de transmisión de telefonía y llega hacia otro transductor. En este caso, ¿qué ocurre? Comienza a timbrar y el destino o el receptor, ¿qué hace? Escucha esta voz. Esta voz sale por el auricular, ¿de acuerdo? Entonces, este elemento, junto con este elemento de acá, son los transductores. Un transductor es que convierte una señal en otro tipo de señal para que pueda ser encaminada, ¿no? Es un elemento de un sistema de telefonía básico, convencional, ¿no? Ahora, un sistema de telefonía no solamente es un teléfono, cables, postes y otro teléfono, ¿no? Existe un conjunto de componentes dentro de lo que es un sistema de telefonía, ¿de acuerdo? Dentro de una ciudad, dentro de una empresa, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar más que todo a telefonía del tipo enterprise en una empresa. No lo vamos a hacer a nivel de carrier o operador, porque ese trabaja otro tipo de comunicación, otro tipo de equipamiento, ¿no? Y bueno, entonces eso no está dentro incluido del alcance de este curso, pero vamos a mencionar y en algún momento vamos a explicar algunos conceptos de ello, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá, este sistema de comunicación que ustedes ven tiene un conjunto de diferentes componentes, ¿no? Tiene la parte de un componente inalámbrico, tiene la parte de un backbone, tiene la parte de una pequeña y mediana empresa, de una gran empresa, de un usuario residencial, ¿de acuerdo? Y también la comunicación a través de una manera inalámbrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una antena base, acá tienen unos usuarios, ¿no? Esto era lo que antiguamente se llamaba el FWA, ¿no? Fixed Wireless Access, ¿no? El FWA se comunicaban a través de la telefonía. Y esto se emplea aún todavía con estos teléfonos, por ejemplo, que emplea Claro, ¿no? Claro no es que le tire un cable hacia su casa, hacia su domicilio, ¿no? Lo hace de manera inalámbrica, utilizando el Fixed Wireless Access, ¿no? Y en algunos casos ya también incluso utiliza ya la red 3G, 4G, que también tiene entendida, ¿no? Entonces, las grandes empresas tienen un tipo de conexiones, por ejemplo, pueden ser inalámbricas, pueden tener un SIP-TRAN también, un SIP-TRAN, por ejemplo, pueden tener un SIP-TRAN, pueden tener un primario, ¿no? Pueden tener un primario, que eso lo vamos a ver también más adelante, pueden tener un primario, Igual, las pequeñas empresas también pueden tener un SIP-TRAN, ¿no? También pueden tener un SIP-TRAN más adelante, y también van a tener líneas analógicas de repente también, que es lo que vamos a ver pronto, ¿no? Ahora, los tipos de transmisión de la información. Ustedes seguramente, no sé si dentro de su currícula creo que no está la parte de llevar electrónica o electrónica básica, pero seguramente en sus cursos de cableado han llevado el concepto de lo que es una transmisión de una señal analógica y lo que es una transmisión de una señal digital, ¿no? Incluso en el día a día, ¿no? Escuchan ustedes, mira, es una señal digital, es una señal analógica, audio digital, audio analógico, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede diferenciar o cómo ocurre una señal analógica, ¿no? Entonces, las señales cambian constantemente en el transcurso de un medio de transmisión. Puede pasar de analógica a digital y de digital a analógica y viceversa. Entonces, permitiéndolo realizar que la señal tome diferentes formas en el transcurso de su medio de transmisión. Entonces, una señal analógica, por ejemplo, en este caso, es la señal de la voz a través del aire, ¿no? Es una señal analógica. Si se dan cuenta, la señal analógica tiene forma de señal, ¿no? Como dice acá, ¿no? Una forma de señal, ¿no?
En cambio, la señal digital, como su propio nombre lo dice, está basado en dígitos, en tema ya de pulso eléctrico, ¿no? Entonces, lo que viaja en una señal digital son temas digitales, ceros y unos, ¿no? Cero, uno, uno, cero. Entonces, son señales, son pulsos, ¿no? Realmente esto se ve en la parte de electrónica digital, código binario como tal, ¿no? Ceros y uno. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las centrales públicas, ¿no? Las centrales públicas, realmente, este tipo de centrales son centrales antiguas, ¿no? Las centrales han dejado ya de operar muchas, ¿no? Normalmente el operador que tiene este tipo de centrales es Telefónica, ¿no? Porque Telefónica era el operador dominante, incluso era el único operador inicialmente, después de la compra de CPT, que brindaba servicios de telefonía residencial, ¿no? Entonces, esas centrales telefónicas tienen gran cantidad de usuarios, ¿no? Todos los abonados se conectan hasta acá, pasando por diferentes etapas, ¿no? Entonces, los usuarios llegan acá finalmente, después de recorrer un tendido, y aquí es donde se realiza la conmutación automática entre los teléfonos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un teléfono de acá de Lima, ¿no? Una central de Lima, y este, por ejemplo, se comunica a otra central de repente de Ica, un ejemplo, ¿no? De Ica, y este a su vez tiene otro lado, ¿no? Un abonado, ¿no? Eso lo vamos a ver también poco a poco, ¿no? Entonces, ahora estas centrales de gran tamaño se han reducido, ¿no? Ya actualmente solamente a lo mucho habrá un gabinete o dos gabinetes nada más, porque la electrónica de aquel entonces era una electrónica un tanto legacy, ¿no? Para implementar esto se requería mucho hardware, mucha tarjetería. Hoy en día ya lo hace todo eso, lo hace un solo servidor. Y la tarjetería ya se está dejando de utilizar, porque ya los operadores, por ejemplo, ya no están instalando líneas analógicas. Nosotros mismos se han dado cuenta que ya no utilizamos casi el teléfono de casa. En mi caso, por ejemplo, en mi caso ya no uso yo el tema del teléfono de mi casa, en la casa de mi mamá, ahí en la que normalmente por ahí un motivo que otro lo utiliza, pero también ya no, casi todos utilizamos telefonía móvil, ¿no? Ya no utilizamos ya el tema de telefonía analógica como tal, ¿no? De telefonía residencial. Entonces cada vez hay menos usuarios. Igual en el tema empresarial, cada vez también se instalan menos cables, menos líneas analógicas y menos primarios, ¿no? Todo está pasando a ser SIP-TRAN. Incluso si yo quiero dar de alta una comunicación o un sistema de comunicación de telefonía, los operadores o los proveedores, en este caso Telefónica, Claro, Entel, ¿no? Lo que me ofrecen es SIP-TRAN, no me ofrecen ya primaria ni analógica, ¿no? Entonces, todo ha migrado al tema de IP, ya no se utiliza. Entonces, por lo tanto, estos equipos solamente coexisten por las líneas existentes aún, pero en realidad van a ser con el tiempo y en el corto plazo van a ser desmanteladas y todo va a pasar a ser SIP-TRAN, ¿no? Entonces, estos cables que ustedes ven acá, son los famosos MDFs, ¿no? Cada par de cobre de diferentes lugares, de diferentes sitios o ciudades, llega acá a un concentrador principal que se llama el MDF. Entonces, estos MDFs vienen en cada uno de estos cables que ustedes ven aquí, estos cables que ustedes ven acá, son los famosos cables multipar, que se le llaman, ¿no? Ustedes han visto el cable que se utiliza para hacer un patch core, ¿no? De cobre a través de cable UTP. Ese patch core o ese cable UTP, ¿cuántos pares de cobre tiene? Tiene en realidad solamente 4 pares, ¿no? Tiene 4 pares, los cuales ustedes empalman a través de un conector RJ45 y ya establecen su patch core o su cable cross, ¿no? En este caso, estos cables multipar tienen 25 pares, ¿no? Y incluso algunos tienen hasta 100 pares también, ¿no? Dependiendo de cuántos hilos van a transmitir o van a transportar, ¿no? Entonces, todos esos multipares se reflejan acá, ¿no? Se reflejan aquí y llegan a un concentrador. En algún momento también ya pasan por fibra óptica, pero ya son muchos, son gran cantidad de pares, ¿no? Entonces, en realidad manejar todo esto es bastante complicado también, ¿no? Basta con que un cable se zafe, se corte o un motivo para reubicarlo es bastante complicado, ¿no? Entonces, en este caso las etiquetas es bastante importante. Hay un código de colores también para todos estos MDFs, ¿no? Entonces, es grande, la administración de esto es bastante tediosa también, ¿no?
pero ya justamente todo eso se está dejando de utilizar ya, pasando a las centrales IP y a los conmutadores soft switch que se le llaman, ¿no? Entonces, en forma muy general, como dice acá, las centrales de comunicación local, en este tipo de centrales, atiende a abonados finales, ¿no? ¿No? Quiere decir, ¿quién es un abonado final? Nosotros, en nuestra casa. Un abonado final es una empresa, ¿no? Una organización, ¿no? Ese es un abonado final. Y posee conexión con la red de acceso fija. La conexión entre dos abonados conectados a la misma central se realiza en forma local. La conexión entre un abonado de una central local y otro abonado se realiza por medio de la red de transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, hay centrales de tránsito también, ¿no? Por ejemplo, hay centrales internacionales y centrales celulares. Por ejemplo, si yo quiero conectarme a una central dentro del país, por ejemplo, entonces, o a otro país incluso, yo estoy, por ejemplo, ubicado, supongamos que estoy en Arequipa y quiero hacer una llamada hacia Estados Unidos. Entonces, no es que yo tenga una conexión directa desde la central de Arequipa hacia la central que me va a responder en Estados Unidos. De la central de Arequipa va a llegar a la central de Lima, ¿no? De ahí la central de Lima a la central internacional. La central internacional es la que va a hacer comunicación con la central internacional de Estados Unidos, del operador de ese número, ¿no? Porque existen otros operadores en Estados Unidos, puede estar Sprint, Verizon, por ejemplo, y TNT. Entonces, y desde ahí va a ubicar también la central del estado donde ese número, ¿no? En Estados Unidos hay varios estados, ¿no? Entonces, diferentes tipos de centrales existen que permiten la comunicación desde un abonado hacia otro, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo estoy directamente en San Juan de Lurigancho y otro usuario también está en San Juan de Lurigancho, vamos a utilizar la misma central de conmutación local. No es necesario pasar por una central de tránsito. Pero en caso, si yo quisiera comunicarme a otro distrito de repente o llamar hacia el Callao, probablemente mi llamada va a salir del nodo San Juan de Lurigancho, pero va a tener que pasar por una central de tránsito, de repente un nodo de conmutación de Lima, ¿no? La TANDEN de San Isidro, la TANDEN de Washington, para que se pueda conectar después con el nodo local de Callao o de otro distrito, ¿no? Entonces, hay jerarquías, ¿no? A esas centrales de tránsito se les llama centrales tándem. Van a escuchar ese término, central tándem, ¿no? La central tándem, ¿no? Entonces, cuando yo le digo la tándem de Washington y la tándem de San Isidro, son las centrales de TAN principales que tiene Telefónica y el Perú en realidad, ¿no? Entonces, la tándem de Washington, no sé si ustedes han pasado por la avenida Bolivia con Girón Washington, aproximadamente por ahí, hay una torre bastante alta, ¿no? Bastante grande, ¿no? Una torre con antenas en la parte superior, ¿no? Claro, ahí hay una oficina de Movistar, entonces esa es la famosa que le llaman tándem de Washington, ¿no? La central tándem de Washington. Ahora, hay otra tándem también que se encuentra en San Isidro, que es la que está en Camino Real, casi con Basadre, pasando Basadre, hay un centro de Movistar también, y ahí está, hay una antena casi de igual tamaño que la antena que está en Washington, y también esa es la tándem de San Isidro, ¿no? Son las dos principales tándem que tiene Telefónica para lo que es la telefonía tradicional, ¿no? Realmente, ¿no? Y ya para el tema de data centers, no, sí tiene otros tipos, ¿no? Tiene data center en Surco, ¿no? El TIC tiene otro data center también que está en Lince, ¿no? Ya ese es otro tipo de servicio como es de Telefónica, ¿no? Bueno, y Lurín, como dice, Lurín está a la salida de Wholesale, ¿no? De Telefónica Wholesale Internacional, ¿no? Entonces, de ahí viene, después de las centrales públicas, viene el tema de las centrales privadas, ¿no? Entonces, acá es donde nosotros vamos a enfocar, en las centrales privadas, no en las públicas. Nosotros no vamos a administrar centrales públicas, no vamos a hacer diseño de centrales públicas, ¿no? Eso no es el objetivo de este curso. Nuestro objetivo es trabajar el tema de centrales privadas o también llamadas PBX, ¿de acuerdo? Las PBX son las centrales que utiliza una empresa o incluso un condominio y ya tiene anexos, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una pequeña empresa o una gran empresa y tengo varios anexos. Tengo un anexo de recepción, un anexo de finanzas, unos anexos del área de TI, el área de soporte, tengo un anexo del área de ventas, por ejemplo. Entonces, todos esos anexos convergen en una central telefónica privada, ¿de acuerdo? Privada, ¿por qué? Porque solamente la usa esa empresa, la usa esa organización. ¿Puede tener conexión con la red pública, profesor? Sí, puede tener conexión. ¿A través de qué? A través de un primario, a través de líneas analógicas, a través de lo que es un SIP-TRAN, por ejemplo, puede tener conexión con la red pública. Pero
su objetivo principal es brindar comunicación a sus anexos que forman parte de la organización. Marcas, existen muchas, ¿no? La que ustedes ven acá es una central Panasonic, una central analógica digital, realmente, que permite conexión de sus anexos, ¿no? Entonces, hacia esta central y pueden realizar comunicaciones, ¿no? Muchas empresas tienen centrales Panasonic, ¿no? Fueron muy utilizadas, incluso son muy utilizadas hoy en día, pero ya son PBX híbridas, ¿no? Incluso son analógicas e IP, ¿no? Y la mayoría son IP en realidad, ¿no? Que es lo que se utiliza ahora. ¿Por qué IP y por qué analógico? Primero porque analógico tiene que tener un cableado distinto, no viaja por el mismo cableado de datos, ¿no? Si yo quería tener un anexo un anexo analógico en mi central, tendría que tirar un par de cobre distinto a mi cable de datos, no viaja por el mismo cable de datos. En cambio, si fuese un teléfono IP, sí, no habría problema, correría a través del mismo teléfono, del mismo cableado de datos. ¿Por qué? Porque viajan paquetes IP, ¿no? Se conectan al switch de datos también, ¿no? Entonces, estas son una de las marcas. Esta es una marca Avaya, ¿no? Esta es la PBX Avaya, es una marca también muy utilizada, muy conocida en el mercado, ¿no? Normalmente en el mercado de contact center grande, ¿no? Tipo Atento o GCS, tienen centrales PBX Avaya, ¿no? Son centrales muy robustas, ¿no? Muy grandes también. También tienen opciones para usuarios medianos y pequeños, pero en realidad tiene otras funcionalidades, ¿no? Tiene mucha más funcionalidad, pero es muy utilizado también en el sector empresarial, Avaya. Otra de las marcas es Alcatel, ¿no? A través de sus productos Omni, ¿no? Estas centrales Alcatel también son centrales muy robustas, son centrales muy sólidas, ¿no? Normalmente se utilizan mucho en entidades del Estado, ¿ya? ¿Por qué entidades del Estado? Porque hay una empresa que se llama eBusiness Distribution, EBD, que ustedes habrán conocido, que es el partner principal de Alcatel, y en las licitaciones donde ha participado, donde se ha requerido equipamiento de telefonía y todo ello, ha hecho que se desarrolle esta marca y ofrezcan este tipo de productos, ¿no? Son muy buenos, pero no tienen una gran presencia en el mercado como lo que tendría Cisco, Avaya, incluso Asterix, ¿no? Después están las soluciones basadas en Asterix, ¿no? Como estas, pero a través de nombres comerciales, ¿no? Como Sorco, Astriban, Dengua, UC, ¿no? Por ejemplo. Están las cajas también que han generado Grand String, han generado sus cajas propias. Entonces, adentro realmente lo que tiene es un Asterix. Acá lo que tiene es un Asterix, ¿no? Un Asterix. Eso es lo que tiene, un Asterix adentro, ¿no? No es que tenga un software distinto, es un Asterix tuneado donde le ha puesto una etiqueta, una marca, y lo ofrecen dentro de una caja, un servidor que ellos ofrecen, con su marca, por ejemplo, Sorco. Incluso Elastic también ofrece su propia caja, ¿no? ¿Cuál es mejor, Avaya o Cisco? En realidad, eso va a depender, ¿no? Cisco, por ejemplo, tiene muy buena integración con lo que son servicios de colaboración, ¿ya? Su plata de Webex es muy buena y, y permite esas ventajas, esa experiencia de usuario. Avaya es un poco más duro en eso, pero en robustez, hoy en día Cisco ofrece una mejor robustez, pero Avaya siempre ofrece una mejor robustez en ese sentido, ¿no? Avaya está más optimizado para lo que es contact center, por ejemplo, ¿no? Maneja volúmenes de tráfico alto para un call center. En lo que Cisco, las soluciones de call center no son tan robustas, ¿no? Entonces, va a depender mucho de las funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, esta es una caja Elastic, ¿no? Esta es una caja Elastic, ¿no? Tiene acá, ¿no? También el software lo puede descargar, pero también viene su propio appliance, ¿no? Tiene un switch, tiene un teléfono IP, como está acá, un teléfono analógico, pero para un teléfono analógico necesito un conversor, ¿no? Un ATA que me permite conectar por un lado IP y por otro lado una interfaz analógica. Recuerden, este es un cable UTP, ¿no? Y que por acá viaja paquetes IP, ¿de acuerdo? Por acá viaja paquetes IP. Pero en esta parte de acá viaja señal analógica, no es la misma, ojo, ¿ya? Son señales distintas. Una cosa es una señal IP y otra es la parte de analógica, ¿no? Analógica. ¿No? Entonces, bueno, también hay otras marcas acá. Y bueno, están las centrales Cisco, ¿no? Las centrales Cisco. Esta es una central de Call Manager Express que se puede instalar en un gateway, en un router, ¿no? Normalmente no se utiliza esto en la actualidad porque son centrales con pocas capacidades. Normalmente el Call Manager Express se utiliza para lo que son sedes remotas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi central Cisco acá, un Communication Manager 12.5, que es el último release,
y quiero implementar mi oficina remota, ¿no? Que es en Trujillo, por ejemplo. Soy un banco, mi central está en Lima, pero mi oficina remota está en Trujillo. Ah, ya, ¿qué pasa ahí entonces? Yo en ese sentido ya voy a instalar ya un gateway porque ya tengo unos teléfonos, pero ¿qué pasa si pierdo conexión con Lima? Se cae mi enlace, se rompe la fibra, mi MPLS tiene alto delay, cualquiera de esas variables. Los equipos remotos de allá se van a desconectar, se van a desregistrar de Lima. Entonces, ¿eso qué hace? Que allá ellos se queden sin servicio, pero para eso yo configuro el gateway como un gateway de supervivencia, se le llama, ¿no? El gateway de supervivencia es un gateway que me va a permitir que los anexos se conecten allá, ¿no? En el curso de redes convergentes vamos a ver esa parte de ahí, ¿no? Bueno, ustedes ese siguiente ciclo si pasan este curso, ¿no? Van a llevar el siguiente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y bueno, esta es la solución de CUCM, ¿no? CUCM es Cisco Unified Communication Manager, ¿no? Es la versión ya nueva Call Manager. Bueno, ni tan nueva porque se llama CUCM desde la versión 5 en realidad, ¿no? Hasta la versión 4 era Call Manager y imagínense que corría en Windows, perdón, en Windows, ¿ah? Call Manager 4, hasta Call Manager 4 se ejecutaba en Windows, era una total desgracia en realidad, ¿ya? Instalarlo, se paraba cayendo, se paraba reiniciando, ¿no? Propio de la inestabilidad de Windows también, ¿no? Y de la aplicación que era inmadura. Entonces Cisco ya relanzó la nueva solución de Cisco Unified Communication Manager, compró otro fabricante de telefonía, y esto sí está basado en Linux, ¿no? Esto sí está basado en Linux y está instalado, ¿no? En realidad todo el software de las centrales telefónicas corre en Linux, tanto en Avaya, en Alcatel, en Cisco, en Huawei, todo corre en Linux en realidad, ¿no? Y bueno, ya lanzó el Cisco Unified Communication Manager, o CUCM, en realidad, que es una suite, en realidad, de productos, no solamente es el Call Manager, tiene varios tipos de productos, está el Presence, está el Unity, la solución de voz, está el Expressway, ¿no? Las soluciones de video, etcétera, ¿no? Tiene varios componentes, ¿no? Entonces, esto se instala en unos servidores que te llaman los Business Edition, ¿no? Los Business Edition, ¿no? Actualmente están en la versión Business Edition 7000, 7K, ¿no? Algunas empresas todavía tienen la versión Cisco Business Edition 6000, pero actualmente todos utilizan Cisco Business Edition 7000 para nuevos proyectos. La versión de Communication Manager actual es la 12.5, ¿de acuerdo? Ya está pasando hacia la 14, ¿no? Para el próximo año estaría lanzando la 14, si es que no es este año, ¿no? En Avaya la versión de Communication, acá se llama Communication Manager, ¿no? Avaya CM, Communication Manager. La versión actual es la versión 8, pero al igual es una suite de productos. Tiene el Session Manager, System Manager. En el curso de redes convergentes vamos a hablar un poco de esos tipos de productos, ¿no? Y bueno, eso es hablando un poco de las marcas, ¿no? Centrales telefónicas. Por acá yo agregaría también a Huawei, ¿no? Huawei es una central telefónica, ¿no? También on-premise y cloud, ¿no? Ha tenido presencia en el mercado en los últimos 2, 3 años, ¿no? Bueno, no es una solución tan robusta como Cisco o como Avaya, para verdades, pero tiene un componente que es muy atractivo para las empresas, ¿no? Ya se imaginarán cuál es, ¿no? El precio, ¿no? El precio, o sea, tiene un precio bastante competitivo. Pero bueno, en unas empresas que tienen un estándar, así nomás no migran a Huawei, ¿no? Algunas empresas sí quieren optimizar costos, quieren llevar un precio más óptimo, sí pueden pasar a Huawei, ¿no? Bueno, entonces pasamos nuevamente y hablamos un poco de las marcas. ¿Hasta aquí alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? Consulten con confianza, pregunten, ¿no? De repente, si van consultando en el chat, les voy atendiendo, tal vez por ahí me pase u otra, pero si tienen alguna duda me pueden escribir a mi correo, ¿no? Y les voy a pasar mis datos, ¿no? Para que ustedes puedan escribirme, ¿no? Y ahorita vamos a abrir un grupo de chat también en Teams para que todos también podamos colaborar a través de Teams, ¿no? Les voy a pasar información y todo ello, porque todos tienen su cuenta de Teams, ¿no es cierto, chicos? Todos tienen su cuenta de correo de Cybertech, por lo tanto tienen acceso a Teams. Entonces, bueno, la parte de red de telefonía pública conmutada, ¿qué es? La PCTN, ¿no? De repente han escuchado lo que es la PCTN en algún diagrama, de repente en sus trabajos, en algún libro, ¿no? En algún documento, en un documento de internet, en un blog, etcétera.
ustedes seguramente han escuchado en algún momento la PSTN. Y la PSTN no es nada más que la red de telefonía conmutada pública, o en algunos casos le llaman la pública, ¿no? Cuando se está hablando en términos técnicos, en una solución, por ejemplo, con un proveedor o un problema de troubleshooting con una central telefónica, dice, a ver, prueba la salida a la pública. Ah, lo que le está diciendo es que la central pueda llamar hacia la red de telefonía pública. ¿Y quiénes son esas redes de telefonía pública? Todos los números telefónicos a los cuales podemos llamar desde cualquier teléfono, celular o fijo, ¿no? Por ejemplo, yo podría llamar directamente a un anexo, al anexo de mi oficina. Directo no lo puedo llamar. ¿A dónde debo llamar primero? A mi central telefónica, y de ahí mi central telefónica me va a decir, si conoce el número de anexo, márquelo ahora. Y recién va a timbrar el anexo, pero no lo puedo llamar directamente. Pero en cambio, si yo quiero llamar al celular, por ejemplo, de Luis Ernesto, de Giacomo, ¿no? Yo sí puedo llamarlo a través de la red de telefonía pública. O estoy en mi casa, desde mi teléfono fijo también puedo llamar. Y viceversa. Ellos me pueden llamar con el número de su celular, pueden llamar a mi número de mi casa, o a mi número de fijo, o a mi número celular. Entonces, esa es la red de telefonía pública, ¿no? Que puede ser accesada vía la red de cable, la red conmutada tradicional, o también puede ser a través de la red móvil, ¿no? De telefonía móvil. Pero todo eso engloba lo que es la red de telefonía conmutada pública o la red de telefonía pública o simplemente la PCTN, ¿no? Dice, la PCTN es una red de conmutación de circuitos, ojo, ¿no? Conmutación de circuitos. Esto han llevado ustedes en CCNA de Nido, ¿no? En Nido, ¿no? Su primer CCNA, cuando han entrado a Cibertech, han definido lo que es conmutación por circuitos y conmutación por paquetes, ¿no? Eso lo han enseñado antes de aprender a caminar, ya sabían ustedes que era conmutación de circuitos y conmutación de paquetes, ¿no? Entonces, la red de telefonía tradicional es una red de conmutación por circuitos, ¿no? Tengan claro, ¿qué significa que es por circuito? Significa que desde el inicio hasta el final se establece un circuito temporal único entre el emisor y el receptor, ¿no? No compite como en el tema de paquetes, ¿no? No viaja por diferentes rutas. Entonces, este estándar fue diseñado para transportar frecuencias mínimas necesarias, ¿no? La señal de voz es bajísimo su ancho de banda, por lo tanto, no necesita que transporte tanto en realidad, ¿no? ¿Me permiten un instante, chicos, por favor? Ya, disculpen, chicos. Entonces, a ver, la red de telefonía no ha sido, o la red de telefonía conmutada, como dice acá, no ha sido diseñada para transmisión de datos, ¿de acuerdo? Eso es claro. En algún momento sí se empleó para transmitir datos. ¿Cómo se empleaba? Utilizando ¿qué cosa? ¿Se acuerdan cuando Telefónica lanzó Lentidi? Cuando lanzó Lentidi, Lentidi trabajaba en modo de ADSL, ¿no? La ADSL viaja por el par de cobre, ¿no? Entonces, esa red que estaba instalada, implementada para transportar la red de voz, telefonía, era utilizada también para transportar datos e internet, ¿no? Por eso se masificó el internet, se masificó el NTD, ¿no? Pero como al ser las capacidades de la red de telefonía son limitadas, no podías pues tener lógicamente las velocidades que tenemos ahora, ¿no? 30 megas, 100 megas, ¿no? Esas capacidades no las tenemos, no las teníamos en ese entonces, ¿no? Y era bastante costoso, ¿no? Tener solamente 512, 256 ya era caro, ¿no? Más caro de lo que es ahora tener 30 megas, creo. Entonces, ¿por qué? Porque las facilidades no eran las mismas, ¿no? Y bueno, un componente importante también es que la PCTN garantiza la calidad del servicio, ¿no? Es lógico. ¿Por qué? Porque establece un circuito único entre el emisor y el receptor, ¿no? No tiene que competir por circuitos como lo hace, por ejemplo, en una red MPLS o los paquetes IP, ¿no? Entonces, en ese sentido, la calidad de servicio está garantizada, ¿no? La calidad es buena. Cuando yo llamo de un teléfono a otro es buena. Pero ustedes dirán, profesor, pero ahora cuando llamo a mi celular hay momentos en los cuales escucho no muy buena la voz. Es muy probable. ¿Por qué? Porque ya los paquetes de la voz de la red móvil ya no necesariamente viajan por conmutación por circuitos. En algún momento el operador pasa esos paquetes, lo convierte a IP. Van por el backbone de IP y nuevamente cuando van a llegar al receptor, nuevamente convierten a señal analógica y llegan al teléfono, ¿no? Entonces pasa eso también, ¿no?
Esta es la evolución de la PCTN, ¿no? Tenemos un abonado analógico en primera instancia, ¿no? La señalización analógica, enlaces analógicos, ¿no? Señalización analógica. Netamente se establecía un único circuito y solo ellos dos podían utilizarlo, nadie más, ¿de acuerdo? Entonces después pasa ya el acceso de abonado analógico. En este sentido yo ya puedo tener más canales, ¿no? Más canales. Ya viene la multiplexación, que es un concepto de señales, ¿no? Entonces yo tengo acá señales, si se dan cuenta, 1, 2, 30, pero lo mando por un único medio de transmisión, ¿no? Entonces estos canales de voz entran acá, canal 0, 1, 2, 3, hasta el canal 31. En total habría 32 canales, ¿no? Esto se le llama más adelante la señalización PRI, ¿no? O ICDN, ¿no? RSI. Entonces, va mejorando el tema de la evolución de la red de telefonía pública con los primarios, ¿no? Después ya pasamos a componentes digitales, ¿no? La señalización digital, ¿no? Incluso ya puedo transmitir varias tramas, ¿de acuerdo? Dentro del mismo enlace. Y por último, ya viene ya la señalización digital CCIT y acceso a abonados digitales, ¿no? Hasta acá eran analógicos, pero acá paso a abonados digitales. ¿Y esto qué me permite? Por ejemplo, ustedes pueden tener ya en su teléfono un teléfono con display, con una pantalla que les permita tener quién es el número llamante, por ejemplo, ¿no? Tiene otro tipo de servicios, ¿no? Entonces ya la red se optimiza, se mejora, ¿no? Y a su vez también yo puedo tener internet, acceso a través de ADSL, ¿no? A través de línea de abonado digital, ¿no? Son otros servicios que se van incluyendo dentro y a medida que va evolucionando la red de telefonía pública. Y bueno, este es un concepto general de lo que es la arquitectura de la PCTN, ¿no? Existen acá varios componentes, no solamente uno, ¿no? Por ejemplo, tengo acá la red, en este caso una casa, ¿no? Una casa, tengo teléfono público, ¿no? Tengo teléfono público y tengo acá yo saldos, tengo cajas aquí en realidad dentro para poder yo llegarme, ¿no? Tenemos una caja primaria, ¿no? Una caja primaria, ¿no? O lo que le llaman red secundaria, ¿no? Son cajas pequeñas, por ejemplo, en el poste que está cerca de tu casa, hay unas pequeñas gabinetes a los cuales se conecta el par de cobre, ¿no? Se conecta el par de cobre hacia él, ¿no? Y desde ahí viaja por una red un poco más grande, ¿no? De mayor capacidad y se conecta a un armario de distribución. Profesor, ¿en ese armario de distribución está a simple vista? Normalmente no, normalmente están en los sótanos de unos edificios, de unas empresas, ¿no? No está tendido en la calle, ¿no? A simple vista, ¿no? O están en unos sótanos también normalmente, o en unas casas seleccionadas por los operadores, ¿no? Entonces, acá llegan los primeros pares de cable de determinada zona, ¿no? Por ejemplo, de todo Zárate, por ejemplo, de todo lo que es, no sé, pues, la zona de San Antonio, si es Miraflores, no sé, dependiendo, ¿no? La zona eh, llámate, no sé, Catorán, de Las Flores, dependiendo, ¿no? O dependiendo de dónde ustedes pueden estar ubicados, ¿no? Entonces, este gabinete primario ya llega, ya se conecta a través de un cable alimentador, que puede ser en este caso incluso fibra óptica, ya no necesariamente es un cable multipar. Antiguamente era un cable multipar, o varios cables multipares, ¿no? Pero ahora ya es fibra óptica. Y esta fibra óptica ya llega realmente hacia ya un MDF principal, ¿no? Este es un MDF primario, un MDF principal, y llega ya, en este caso llegaría hasta acá, ¿no? Este sería una red, acá estaría un MDF principal ya, ¿no? De repente Lima, de repente Callao, un distrito, y una red troncal de repente hacia un terminal internacional o hacia el core del operador, ¿no? En la red de servicios convergentes, ¿no? Next Generation Network, NGN que le llamaban en su momento, acá se permitía la integración, ¿no? Tanto lo que era en esta parte de acá, lo que era el Internet con lo que eran los servicios de voz y el DSL, ¿no? Entonces es una manera conceptual, ¿no? La caja que ustedes tienen su poste, un armario que no está a simple vista, de repente un MDF principal. ¿Se acuerdan que era un MDF? El MDF era esto que vimos acá hace un momento, ¿no? Estas salas con varios cables, ¿no? Esta parte acá es un MDF, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esos gabinetes secundarios son los que están. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una red telefónica conmutada en resumen? El teléfono, ¿no? El teléfono como tal, la central telefónica pública, esto lo da el proveedor, el operador, ¿no? El operador de telefonía, ¿de acuerdo?
La central privada o PBX, ¿no? Esto lo tienes a nivel de tu empresa, ¿de acuerdo? La señalización vamos a verlo más adelante, que es el concepto más importante de la telefonía. Sin señalización no existe ello, ¿no? ¿Alguna consulta, chicos? Sí, yo, profesor Giacomo. Buenas noches. Profe, con respecto a lo que es redes primarias y secundarias, ¿a qué significa eso, profe? O sea, no he visto y quisiera una breve explicación de una red primaria y una secundaria. Claro, miren, lo que pasa es lo siguiente. Una red secundaria, por ejemplo, es la de una determinada localidad. Por ejemplo, acá pueden haber varias casas, ¿no? Acá hay otra casa más adicional, acá hay otra casa adicional, ¿no? Pueden estar juntas, ¿no? Digamos que acá está una casa, acá otra casa más, ¿no? Y, y seguramente ustedes han visto... A ver, un instante, por favor, chicos. Un instante, por favor. Listo, disculpen, chicos, es la llama del trabajo. Entonces, miren, les comento lo siguiente, ¿no? Para que quede claro, ¿no? Entonces, yo tengo acá varias casas, puedo tener acá un edificio, ¿no? Un edificio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, en el caso de empresas es un poco distinto, pero si vamos a abonados, lo que son abonados residenciales, estas líneas de acá, llega acá un poste, esta línea de acá llega a este poste de acá, por ejemplo, de esta casa de aquí llega este poste de acá. Entonces, estos gabinetes que ustedes ven en los postes, ¿no? En los postes, ¿no? Están unidos entre ellos también, pues, ¿no? Porque si no, ¿cómo llamaría de un anexo a otro o de un teléfono a otro? Esta red de acá es lo que le llaman red secundaria, incluso red secundaria hasta un armario de distribución, ¿de acuerdo? Que posteriormente se llamarían estos los DISLAN, ¿no? Entonces, esta red secundaria en realidad es de poca capacidad, ¿no? No están hechos para soportar backbone. ¿Por qué? Porque solamente soportan una cantidad limitada de usuarios o abonados en este caso, ¿no? Como dice acá, ¿no? Las redes secundarias son formadas por cables que se distribuyen a través de canalizaciones subterráneas o en postes, ¿no? Normalmente lo que nosotros observamos es en postes. Cuando se hace una canalización subterránea en una ciudad, normalmente se hace a través de fibra óptica, ¿no? Entonces, esa es una red secundaria. Ahora, lógicamente que no hay una sola localidad, existen muchas localidades, existen muchos distritos, ciudades. Entonces, estas armarios de distribución, también va a haber otro armario de distribución, por ejemplo, por aquí, otro armario de otra ciudad, otro armario. Y los armarios también se conectan a través de una red privada hacia un nodo principal, ¿de acuerdo? Entonces, este armario que también debe tener acá otro poste, de repente, otro poste con su caja, ¿no? Entonces, y así se conecta hacia el nodo principal. Entonces, acá existe el MDF principal. ¿Y cómo se conecta? A través de una red primaria. Una red primaria está formada por cables de gran capacidad, como dice acá. ¿Por qué? Porque tiene que conectar varios armarios, ¿no? Varios armarios que están distribuidos y cada armario a su vez tiene diferentes abonados o muchos abonados conectados, ¿no? Entonces, por eso tiene mayor capacidad. Normalmente, la red primaria ya pasa a ser una red de fibra óptica. Entonces, existen acá componentes que hacen la transformación de una señal eléctrica que viene por el cable de cobre hacia una señal óptica que viaja por por la fibra óptica. Nuestra fibra óptica llega acá nuevamente al centro, ¿no? Tiene un medio conversor y ese medio conversor lo transforma nuevamente a una señal eléctrica por pares de cobre y esos pares de cobre se instalan a este MDF, ¿no? Y desde acá, estos MDF ya entran a la central de conmutación, incluso pueden ya interconectarse con otra central a través de una red troncal, ¿no? La red troncal sí necesariamente es una red de fibra, ¿no? Y en algunos casos, como contingencia, tienen una red a través de un enlace de microondas, ¿no? Eso sería más que todo, ¿no? Más que todo son a nivel de capacidades y el tráfico que maneja, ¿no? Una red secundaria maneja tráfico de ciertos abonados, una cantidad limitada. Una red primaria ya es una especie de backbone que ya recoge todo
las conexiones de los diferentes armarios y por ende de sus respectivos abonados, ¿no? Normalmente es una red que normalmente es en fibra, ¿no? Antiguamente se utilizaba una red de cobre cableado multipar, pero actualmente ya es a través de fibra, ¿no? Y posteriormente ya se va a emplear para otro tipo de servicio, no necesariamente para servicios de telefonía de red pública, ¿no? Hasta ahí una consulta adicional más. Son conceptos distintos, ¿no? Un concepto es el tema de red de datos y un concepto es el concepto de redes conmutadas, ¿no? Esto es a nivel más que todo conceptual. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? Entonces, como veníamos hablando acá, los componentes de la red telefónica conmutada, tenemos el teléfono, la central telefónica. Entonces, la centralita privada es la PBX como tal, ¿no? La central pública es una central grande, ¿no? Eso lo pertenece al operador, al proveedor. Esa no la administramos en una empresa, ¿no? Es más, todas las centrales PBX, si quieren salir hacia la red pública, tienen que ir conectados a una central telefónica pública. Incluso nuestros teléfonos que tenemos están conectados a una central pública, solamente que nosotros no vemos esa central pública. ¿Por qué? Porque va por diferentes saltos. De nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, de nuestra casa, tenemos el teléfono de nuestra casa, ¿no? Esto viaja a través de los postes, ¿no? Viaja a través de los postes y llega a una pequeña caja, de repente a un armario, ¿no? Un primer armario. Armario. Este armario, ¿no? Esta es nuestra casa, digamos, ¿no? Nuestra casa. Puede ser una oficina, una empresa incluso, ¿no? Una casa. Este armario, finalmente, va a seguir también, probablemente a través de postes o cableado subterráneo, va a llegar a lo que es, o por fibra, mejor dicho, ya estoy ya por fibra aérea o esto, va a llegar a lo que se le llama un MDF. Un MDF que va a agrupar varios armarios, ¿no? Acá va a haber otro armario, ¿no? Que se va a conectar al MDF. Acá va a haber otro armario también que se va a conectar al MDF. Entonces, este MDF que está acá va a viajar, ¿no? A través de fibra óptica y va a llegar hacia la central telefónica pública. O sea, este es el símbolo de una central telefónica. Pero no es una central PBX, sino es una central pública. Esta es una central pública. Esta es una central pública. Entonces, todos estos enlaces que ustedes ven acá, desde la casa, el armario, ¿no? El MDF, el enlace, todo esto es de red primaria, red secundaria. Todo esto forma, todo esto que ustedes ven acá, lo que forma, esto es a lo que nosotros llamamos la PSTN, la red de telefonía pública, ¿no? Entonces, y puede tomar diferentes medios. Acá puede ser cobre, hasta acá puede ser cobre, de aquí para acá puede ser fibra, o incluso hasta el armario solamente, y de ahí fibra, ¿no? Dependiendo qué medio utilice el operador, ¿no? Entonces, incluso por la misma fibra viaja diferentes tipos de comunicaciones, no solamente la de telefonía, puede viajar la de video, puede viajar la de datos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que forma la red de telefonía. Y bueno, la señalización es un componente conceptual que vamos a ver más adelante, pero en realidad es el más importante de todos para establecer, ¿no? Sin señalización no se establece llamada, ¿no? La señalización es el elemento gestor principal de una comunicación, ya sea telefónica, de video, etcétera, ¿no? Sin señalización no existe llamada, ¿no? Y bueno, las troncales y puertas en la PSTN, interfaces de interconexión con la PSTN, ¿no? Hay interfaces, ¿no? Puede ser una interfaz PRI, o puede ser una interfaz FXO. De repente alguno de ustedes ha escuchado FXO. PRI es un enlace primario, 30 canales, ¿de acuerdo? Y FXO es una señal analógica, es una línea analógica como la que tenemos en la casa. Por ejemplo, nuestro teléfono que nos conectamos, que tenemos en casa, el teléfono fijo, tiene una interfaz FXO. ¿Y un primario, profesor, yo puedo conectarlo a mi teléfono? No. Un primario se conecta hacia una PBX, ¿de acuerdo? Porque un primario es un cable, es una conexión que permite 30 canales. El cable puede ser el mismo.
El primario puede venir por fibra, puede venir por cobre, no hay problema, pero por la señal que transmite es distinta a la señal de una línea FXO. Una línea FXO solamente puede transportar una llamada. Una línea PRI puede soportar hasta 30 llamadas. Pero más que la capacidad de llamadas que pueda manejar, es el concepto que define cada uno. FXO es analógica y PRI es digital, ¿de acuerdo? El teléfono, bueno, los teléfonos han cambiado, ¿no? Los teléfonos antiguos, ¿no? Los teléfonos de acá, los teléfonos que están aquí. Estos teléfonos de acá eran los famosos teléfonos a pulso, ¿no? Los teléfonos a pulso, ¿no? Entonces, movías y se iba generando un determinado pulso por cada dígito para ensamblar el número de teléfono, ¿no? Teléfono analógico. Y después vienen los teléfonos con botones, que son los famosos DTMF, ¿no? DTMF. Los DTMF. Los DTMFs es Digital Tone Multifrequency. Tone viene justamente de tonos, ¿no? Entonces, yo cuando presiono, cada botón en realidad es una frecuencia distinta, no es lo mismo. Es más, si ustedes se ponen a escuchar y marcan el 1, marcan el 9, se van a dar cuenta que hay un ligero cambio en el sonido que se emite cuando ustedes presionan esos dígitos. No es el mismo. ¿Por qué? Porque cada botón le aplica una frecuencia distinta a la señal para que pueda entenderse, ¿no? Justamente por eso es lo que permite saber qué número y qué orden tiene, ¿no? Entonces, actualmente todos los teléfonos que se manejan son del tipo DTMF, o sea, a través de tonos. Los teléfonos de pulsos ya no existen, pero ya no se emplean. Además, la red ya no permite conectarlos, ¿no? Bueno, el teléfono digital es el teléfono ya más moderno que se tiene, permiten ya, se corta. Razón. Ya. Bueno, tenemos el tema del teléfono digital, ¿de acuerdo? Y es un teléfono con más funcionalidades. Por ejemplo, tiene un display. Ese display a nosotros nos permite tener información de la llamada. Por ejemplo, quién llamó, si hay un buzón de voz, ¿no? Es más, puedo visualizar los tonos que marco, me permite tener una llamada en espera. Tengo más funcionalidades, ¿no? ¿Por qué? Porque la señal está multiplexada. Entonces, en ese sentido, me permite mayor información. Un teléfono digital también lo puedo conectar a una central PBX también, ¿no? Conexión de los teléfonos analógicos está acá, justo lo que les explicaba. ¿Qué es una interfaz FXS y qué es una interfaz FXO? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a lo siguiente. La FXS, también denominada interfaz de abonado, es la que envía la línea analógica hacia el abonado. Se trata de interfaces que permiten conectar dispositivos como un teléfono. Una interfaz FXS proporciona alimentación eléctrica. Esto quiero que lo tengan en claro. FXS proporciona alimentación eléctrica, señalización de llamada y tono. Entonces, a la FXS nosotros le vamos a llamar generador de tono. Generador de tono. Generador de tono. Y FXO, puerto que recibe la línea analógica, es la interfaz que permite conectar un dispositivo terminal a un servicio de telefonía, como el servicio de telefonía pública PSTN, ¿no? O una PBX, FXS y FXO. Son siempre pares que se corresponden mutuamente. Entonces, para comprenderlo mejor, ¿de acuerdo? Tenemos este gráfico de aquí, ¿no? A ver, esta es una central telefónica, ¿no? Es una central telefónica, ¿de acuerdo? Y tiene acá unos terminales, ¿no? Entonces, acá está conectado un teléfono analógico, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una interfaz. ¿Por qué es FXS, profesor? Que había dicho acá que FXS genera tono. Entonces, si un anexo en un lugar conectado a la central telefónica quiere llamar a este de acá, ¿qué es lo que tiene que hacer la central telefónica? Le envía un tono eléctrico. ¿Para qué?
para que el teléfono comience a timbrar. Timbra, 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 y yo ya lo puedo escuchar, ¿de acuerdo? Ya lo puedo escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El FXS le genera un tono eléctrico para que pueda timbrar. Por lo tanto, la interfaz que tiene en este lado de la central telefónica es FXS. Y en este extremo el teléfono lo que tiene es una interfaz FXO. Recuerden que siempre van en pares. Ahora, si yo quiero llamar, en este caso, yo voy a llamar, pero las interfaces van a seguir siendo las mismas. Esta es una interfaz FXO y este va a ser una interfaz FXS. En este caso, él no va a generar un tono porque él no va a hacer timbrar un teléfono. Él lo que va a hacer es, va a solicitar llamar, pero este de acá no va a hacer, no va a hacer timbrar un teléfono. Quien va a hacer timbrar un teléfono va a ser la central telefónica. Por ejemplo, este es el anexo 101 y este es el anexo 102. El anexo 101 quiere llamar al anexo 102. Entonces la central va a hacer que timbre el 102. Entonces, por lo tanto, acá va a tener una interfaz FXS, ¿no? Que le va a hacer timbrar. Ahora vamos a verlo en una pizarra más práctica. Vamos a ver la pizarra ya para que se entienda mejor. Vamos a ver en la pizarra. A ver. Por ejemplo, en el caso de que tengan una central telefónica, él es un teléfono, ¿de acuerdo? Este de acá es la PBX, central telefónica, o central telefónica. Y acá yo tengo un teléfono analógico. Entonces, la interfaz que yo tengo aquí, vamos a poner acá, esta interfaz que está aquí y esta interfaz de acá. A ver, ¿quién me dice esta interfaz de acá qué debería ser? FXS, correcto, FXS, porque va a generar tono al teléfono analógico. Y esta de acá, ¿qué interfaz va a ser? FXO. ¿De acuerdo? Listo. Ya, fácil. Ahora tengo lo siguiente. A ver, tengo acá ahora una máquina de fax. Igual, tengo aquí la central telefónica también. A ver, ¿acá qué tendría? ¿Qué tipo de interfaz tendría acá? Y acá. ¿Qué interfaz tendría aquí, chicos? ¿Qué me dice? FXS, ¿no? FXS. ¿Y acá qué tendríamos? FXO, ¿no? FXO, ¿de acuerdo? Una máquina de fax también. Hasta ahí, claro, queda claro. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo acá lo siguiente. A ver, acá tengo la famosa PSTN. PSTN, la red pública. Y esta de acá, esta de aquí, es una línea analógica. Línea analógica. Como la línea que tenemos en casa, ¿no? Entonces, la pregunta es, esta interfaz de acá, ¿qué interfaz es? Esta interfaz de acá es una interfaz FXO, ¿de acuerdo? FXO, ¿por qué? Porque esta interfaz no genera tono, sino recibe tono en realidad, ¿no? Esta interfaz recibe tono de la red pública y no genera tono, ¿de acuerdo? Vamos a ver. No, ya está. Bueno, acá te permite seleccionar. A ver, vamos a hacerlo acá, con el lápiz, ¿ya? Con el lápiz. Permite. Acá ven, ahora sí. ¿Llegan a ver? Ya, entonces,
¿De acuerdo? Entonces acá ustedes tienen la red pública, ¿no? La red de telefonía pública. Ustedes acá tienen la PBX y lo que ocurre acá es lo siguiente. Yo tengo acá una línea analógica, que es como la línea que tenemos nosotros en casa. Acá llega y se conecta ¡plup! A un conector RJ11, digamos. Entonces, esta interfaz, ¿qué tipo de interfaz es? FXO. ¿Por qué FXO? Porque esta interfaz solamente recibe tono, no genera tono. ¿De acuerdo? Las llamadas que hacen acá, ¿qué ocurren? Las llamadas o ingresan o salen, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo no tengo acá ingresan o salen, pero yo no genero acá un timbrado. El timbrado se genera ¿en dónde? En el teléfono, en el anexo. La central no es la que timbra. La central, ¿qué hace? Le envía un voltaje, un voltaje eléctrico al teléfono analógico o al teléfono digital o a la máquina de fax. Pero cuando le llega una llamada o cuando le llega una conexión, esta interfaz se llama FXO, ¿de acuerdo? Entonces, para que quede claro, las líneas que van hacia la red pública, digamos hacia la red de telefonía pública, son interfaces FXO. Y las líneas o los puertos que van hacia un teléfono analógico son puertos FXS. Ahora, por ejemplo, en algunos diseños, ustedes le van a pedir una tarjeta, ¿no? Oye, instálame una tarjeta analógica porque tengo algunos anexos y algunas líneas, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer lo siguiente, ¿no? Estas son unas marcas de tarjeta que vamos a ver cuando comencemos la parte de laboratorio, ¿no? Entonces, ustedes tienen acá lo siguiente, ¿no? Digamos que yo quiero hacer esto. Dos líneas, ¿no? Dos líneas tienen que ir hacia la red PCTN, hacia la PCTN. Y dos líneas de estos tienen que ir a teléfonos. Teléfono y acá teléfono. Entonces acá tienen la PCTN. Entonces tienes acá, de esta tarjeta, es una tarjeta que vas a conectar en un servidor, en una PC, te dicen, oye, ¿sabes qué? Dos puertos vamos a conectarlo hacia la red pública, para líneas. Y dos puertos voy a conectar para un teléfono y para otro, para una máquina de fax o dos anexos analógicos que van a atender. Entonces, yo te pregunto, a ti en este caso, ¿qué interfaz sería? Acá, ¿qué interfaz sería? En esta parte de acá, vamos a ver. Tú vas a decir, aquí, en estas dos, ¿qué interfaces serían? Serían interfaces FXO, correcto. Aquí también, FXO, FXO. ¿No? Y estas de acá, como van a generar tono y van a anexo, son van a ser fases FXS y acá también FXS. Entonces, profesor, acá hay algo que yo quisiera explicarles, ¿no? ¿Se acuerda que yo le decía que genera tono? Entonces, y le envía un pulso eléctrico al teléfono para que timbre. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que yo a esta tarjeta de acá, yo le debo conectar, ¿qué cosa? Una energía o una alimentación, ¿no? Vamos a ponerle acá. Vamos a tener que ponerle alimentación, ¿no? A una fuente de poder, ¿no? Una fuente de poder. ¿Por qué? Porque esa fuente de poder le va a alimentar a la tarjeta y va a permitir enviar anexos, va a permitir conectar teléfonos analógicos y lo va a permitir hacer temblar, porque necesita energía para hacerle timbrar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá les voy a compartir esta parte de acá, esta parte de aquí. A ver, entonces vamos a dejar esto aquí, vamos a compartir la parte de la presentación. Entonces, la diferencia entre dispositivos FXO y FXS, dice, los dispositivos FXO permiten manejar una línea telefónica externa, ¿no? Dice, los dispositivos FXO solo reciben tono de marcado, es decir, son lo mismo que los teléfonos análogos necesitan de una línea FXS. También existen los dispositivos FXS,
los cuales permiten simular el comportamiento de una línea telefónica, voltaje, corriente, timbres. A estos dispositivos se conecta dispositivo FXO. Siempre están interlazados, ¿no? ¿De acuerdo? En resumen, a dispositivos FXS solo se pueden conectar dispositivos FXO. Pero yo les recomiendo que se queden con la idea, porque va a ser más práctico, el tema de las interfaces cuando ustedes instalen una central. Si quieren conectar una línea analógica, ¿qué deben hacer? Tienen que conectar un puerto FXO. Y si quieren conectar un anexo o un fax, ¿qué interfaz tienen que utilizar? Una interfaz FXS. No se preocupen que ese es un concepto nuevo y vamos a ir aprendiéndolo conforme avancemos en los laboratorios, ¿no? Y bueno, los tipos de centrales, ¿no? Una central pública y una central PBX, ¿no? Una central telefónica es un equipo de telecomunicaciones que se encarga de routar las llamadas hacia otra central. Un resumen, ¿no? El circuito establecido para la llamada no siempre es el mismo, sino que depende de la disposición de canales de multiplexores de la central. Eso vamos a verlo en la siguiente láminas, también en siguiente clase en realidad. Y bueno, lo más importante, ¿no? Según su ubicación, la central puede ser pública, como ya hemos visto, de la red de PCTN, o también puede ser privada o PBX, que se utiliza en una empresa o en una organización, la cual tiene anexos, ¿de acuerdo? Tienen anexos. Y esta de acá tiene números de abonados, que son números que se pueden llamar desde cualquier parte. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, eso es aparte de los conceptos principales de telefonía, ¿ya? Entonces, vamos a hacer algo, chicos. Nos vamos a tomar un break de unos minutos. A las 9 como máximo estamos comenzando con la parte del laboratorio, ¿correcto? Para poder ya trabajar la instalación de LASIS. Yo lo voy a hacer inicialmente acá para que ustedes ya lo puedan ir haciendo también en sus casas y en sus máquinas. ¿Ya, muchachos? Profe, entonces a las 9 estamos acá, profe. A las 9 nos volvemos a conectar, chicos, por favor, ¿ya? Profe, disculpe, profe, una Sí. pregunta, disculpe. Sí. Nos conectamos al VPN de la máquina remota de Cibertet a las 9. Mira, yo les recomendaría que todavía no se conecten a la VPN, ¿ya? Si es necesario, ya les voy a indicar, pero de momento nos vamos a trabajar en nuestros equipos y lo primero que yo les voy a mostrar primero, antes de conectarnos a la VPN, ¿ya? Ya. Entonces, usted ahí nos va a mostrar y ese programamiento aún no instalamos nada en nuestros ordenadores. Sí, todavía no, chicos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya, profe, listo, queda. Listo, muchachos, gracias.